El siguiente espacio es un programa de opinión. Clasificación A, apto para todo público. El análisis, la información, los temas de la actualidad y las tendencias están en una sola frecuencia. Frecuencia Política. Frecuencia Política. En tu radio, en tu compu, en tu celu, en tu tablet, aquí por la señal de Pichincha Universal. Comenzamos. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Siempre lo decimos, donde usted se encuentra a la hora que nos sintonice. Bienvenidos, esto es Frecuencia Política. Yo soy Pavel Muñoz. Este programa se emite por la señal de radio Pichincha Universal 95.3 FM para Quito, 94.5 para el resto de la provincia de Pichincha. La gran cantidad de redes o de espacios alternativos en las que usted puede mirar este programa. Usted puede seguirlo en tiempo real por nuestra cuenta de Twitter, @Frecupolítica, lo mismo por la página de Facebook, @Frecupolítica. No olvide de suscribirse al canal de YouTube Frecuencia Política, y si nada de eso pudo hacerlo, a las 9 de la noche de todos los miércoles puede encontrar el reprise de este programa en la cuenta de Pavel Muñoz Asambleísta en Facebook Live. Hoy es miércoles 6 de octubre, empezamos ya el mes de octubre, entramos en el último trimestre del año. Este año 2021 ha volado, desde mi percepción, al menos desde mi punto de vista, y nos abocamos a lo que será el último trimestre del año. Varias cosas que comentar, han sido semanas y días muy movidos para el país, de, digamos, sorpresas, frustraciones y un gran dolor. Dolor sobre todo, y las frustraciones o los golpes más duros, el país los ha visto respecto a la crisis carcelaria que empieza a gestarse en el gobierno de Moreno, entre otras cosas por la dificultad que tiene el país, pero particularmente los políticos de la categoría de Moreno, sus seguidores. Esperemos que a este gobierno no le suceda lo mismo, aunque está dando muestras de que sí, que eso está pasando. No distingue entre gobierno y Estado. El Estado ecuatoriano, ¿no es cierto?, cumplirá 200 años como república, como Estado independiente en el año 2030. Pero el gobierno que tiene cada 4 años del país, o los gobiernos que tiene cada 4 años el país, están para administrar el Estado. Pero claro, cuando se confunde esto, cuando Moreno, por el odio enfermizo que tenía al proceso de la Revolución Ciudadana, de la cual él fue su vicepresidente, y su único deseo fue la descorreización, como la llamó, y botar toda la basura, terminó tumbando no solamente políticas del gobierno de Correa, del cual fue el parte, sino políticas del Estado ecuatoriano, y esto es un pecado capital. Esto demuestra que el odio de Moreno no estaba concentrado en Correa, sino en la sociedad ecuatoriana. ¿Qué sentido tiene de pelearse con las escuelas, que al final son las gestoras de la educación de nuestros hijos y nuestras hijas, los elefantes blancos? ¿Qué sentido tiene pelearse con los hospitales del país, cuando dijo que, como eran grandes y como eran difíciles de administrar, ya no iba a construir más hospitales? Si al final ahí está la garantía de la salud de todos los ciudadanos y las ciudadanas de este país. ¿Qué sentido tenía pelearse con el sistema carcelario como se lo hizo? Imagínense si hoy tuviéramos, ¿no es cierto?, el penal García Moreno, que antes existía solamente aquí en Quito, que tenía también un proceso de hacinamiento brutal. Imagínense si no había la inversión para construir cárceles nuevas, ¿no es cierto?, como la de la Tacunga, las propias inversiones hechas y las construcciones hechas en la ciudad de Guayaquil para eliminar el brutal hacinamiento que había antes. Pero no quisieron administrar adecuadamente el sistema carcelario. He visto algunas imágenes incluso de basura acumulada entre un pabellón y otro, lo cual es una cosa vergonzosa, pero vergonzosa. Hay un montón de factores adicionales, ¿no? La prisión preventiva, siendo una medida de última ratio en el país, ha empezado a utilizar, digamos, con una ligereza total, a tal punto que tienen ustedes muchas personas presas que todavía no tienen una sentencia, que están en prisión preventiva, ¿no es cierto?, y que corre peligro su vida por, digamos, esta disputa de mafias que se advierte dentro de los centros carcelarios. Es decir, una barbaridad. Ni mencionar las imágenes que al menos yo huyo de ese tipo de imágenes, porque son dantescas absolutamente, de lo acontecido en los centros carcelarios del país, pero particularmente en la ciudad de Guayaquil. Recuerden que asambleístas como Marcelo Holguín, Juan Cristóbal Lloret en su momento, ¿no es cierto?, planteaban la necesidad de que se le dé explicaciones al país y que los responsables comparezcan en el Pleno de la Asamblea Nacional, cosa que César Litardo, por ejemplo, nunca dejó pasar,
porque esta lógica de cubrirle al gobierno de Moreno, porque estaba desarrollando la famosa descorreización, ha sido de lo más atroz que le ha pasado a la vida institucional del país. Así que hay mucho que conversar. Seguramente buscaremos un espacio para un experto en la materia y poder analizar esto con precisión. Pero este golpe anímico respecto a cómo funciona el país se vuelve una sorpresa también brutal este fin de semana cuando aparecen los Pandora Papers. Ahora, todos aquellos que son pro periodismo de investigación, espero que hagan el saludo, ¿no es cierto?, a Pandora Papers, que esta sí se ve como una investigación seria, promovida por el Consorcio de Periodismo de Investigación a nivel mundial. Si no me falla la memoria, son más de 400 medios de comunicación serios los que se juntan para esta iniciativa, casi 12 millones de documentos filtrados. Ahí está la participación del país de España, por ejemplo, de la BBC o The Guardian, de Inglaterra, el caso de Deutsche Welle, que hemos visto algunas notas en el caso de Alemania, y algunos periódicos serios a nivel mundial, y determinan lo que era un secreto a voces y que el Ecuador se animó a disputarlo. Las famosas guaridas fiscales, porque algunos las traducen como paraísos fiscales, pero en realidad el término que más se podría asociar a su nombre en inglés son guaridas fiscales. Y si se llaman guaridas fiscales es porque ahí van a resguardarse los capitales o que provienen de actividades ilícitas o aquellos que proveniendo de actividades lícitas buscan evadir sus responsabilidades tributarias en el país. Y se señalan, ¿no es cierto?, un conjunto de políticos, no aparece el famoso líder de la banda de los 70,000 millones de dólares, ¿no es cierto? Y esto es lo que ventajosamente le da respaldo a un expresidente como Correa, ¿no es cierto?, de no aparecer, por ejemplo, en esas listas, a pesar de todas las acusaciones sin fundamento en territorio nacional, y aparecen otros políticos, ¿no es cierto?, y entre ellos presidentes en funciones, como el caso de Piñera en Chile o el caso de Guillermo Lasso en Ecuador, para los cuales evidentemente deberá haber debido proceso, presunción de inocencia y que puedan explicar estos elementos. Lo que para el mundo puede ser simplemente una falla ética, porque claro, como yo siendo presidente, diciendo vengan a invertir en mi país, pero mi propia plata yo la saco de mi país y no la invierto en mi país, hay un problema ahí ético, de consistencia ética respecto a ese señalamiento. En el caso ecuatoriano, podría terminar siendo también una vulneración legal. Recuerden que fue el pueblo ecuatoriano el que por consulta popular dijo que no cabía que funcionarios públicos o quienes quieran ser funcionarios públicos, ¿no es cierto?, tengan recursos en paraísos fiscales. Aquí ha habido un debate sobre la gente hace con su plata lo que quiere. Por supuesto que sí, pero si usted quiere manejar sus recursos fuera del país, hágalo, pero no se meta a presidente de la República, ¿no es cierto?, ni a asambleísta, ni a funcionario público. Si quiere hacerlo, hágalo, pero, ¿no es cierto?, cumpla la ley ecuatoriana en ese caso. Habrá que ver qué investigaciones se realizan, las de explicaciones que evidentemente dé el presidente de la República y el desarrollo de estos elementos en el tiempo. Evidentemente, una cosa que preocupa mucho, pero que jamás, por más preocupación que pueda dar, debe violentar el principio de inocencia y debido proceso. Eso sí, las explicaciones deberían ser claras para todos los ecuatorianos y las ecuatorianas. Me queda cortito el tiempo, así que les presento a mi invitado para nuestro próximo segmento, Dialogando con. Este segmento será con Pedro Donoso Müller, director general del ICARE. Él es licenciado en Ciencia Política y Jurídica, es abogado y doctor en jurisprudencia, articulista en varios medios digitales y es un lector interesante que tiene lecturas frescas, digamos, lúcidas de la realidad nacional y veamos qué tipo de conversación podemos hacer con él. Yo espero y creo que será una conversación atractiva para ustedes. Buscaremos analizar los 4 meses del gobierno del presidente Lasso, sus puntos a favor, sus puntos en contra, sus errores, y por eso les invito a que permanezcan con Frecuencia Política en el siguiente segmento, Dialogando con. Los protagonistas de la información aquí en nuestra cabina, en Frecuencia Política. Dialogando con. Lo habíamos advertido evidentemente, y estamos con Pedro Donoso Müller. Es la segunda vez que tenemos una entrevista con él aquí en Frecuencia Política. Decirles a ustedes y a ti, Pedro, que tuvimos muy buenos comentarios de esa primera entrevista y haber compartido aquí el espacio de Frecuencia Política con nosotros. Muchas gracias por ello. Te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha tratado
esta vida, estos momentos de pandemia. Pedro, estamos contentos los que seguimos un poco tus redes porque no has dejado de enviar permanentemente número de contagiados, número de pruebas que se realizan, casos que han sido, digamos, ya superados, evidentemente fallecimientos, al menos de las fuentes oficiales. ¿Has decidido mantenerte en esto? ¿Lo vas a sostener? ¿Cómo sientes? ¿Hay una diferencia significativa en el acceso a los datos ahora, de antes, en la percepción más, más cualitativa que tú tendrías del fenómeno? ¿Cómo ves las cosas, Pedro? Primero, agradecerte, Pavel, por la invitación. Siempre es un gusto conversar contigo, estar en Frecuencia Política. Nosotros hemos mantenido, digamos, desde el gabinete estratégico que yo dirijo, el envío de estas cifras, a pesar de que no fluyen, evidentemente, como fluían, digamos, en el momento más álgido de la pandemia. Y sobre todo, creo que no tienen tanto que ver con la oferta de la información, sino con la demanda de la información. Es decir, hemos visto también el comportamiento de nuestros clientes, son clientes variados, y ya no tanto interés finalmente en las cifras, ¿no? Y eso es interesante, porque de una u otra manera me parece que el COVID y la crisis sanitaria ya no es un tema ni de preocupación, o podría ser, hipotéticamente hablando, creando la hipótesis, un tema de preocupación finalmente para generadores de opinión, para tomadores de decisiones o para finalmente organizaciones de todo tipo, ¿no? Nosotros hemos mantenido simplemente para hacer también una medición y un termómetro, ¿no es cierto?, de cuáles son los temas de interés, pero claro, no fluye con la misma frecuencia la información, tampoco fluye el interés finalmente para esa información, ¿no? Ahora, sobre esto te hago una pregunta. Siempre empezamos un poco tratando de conocer mejor al personaje y tú vienes del mundo de la ciencia política, el mundo de la jurisprudencia, y en realidad diriges un gabinete estratégico, como tú lo dices, que específicamente, ¿dónde apunta? Es más a ratos comunicación estratégica, manejo de crisis, pero también haces lectura de coyuntura, que es para lo que te queremos molestar en este programa. ¿Dónde está o es una, digamos, confluencia de elementos que tú trabajas? Solo para contarte una anécdota, a ver si tiene sentido. Me estaba haciendo unos exámenes médicos y me parece que la enfermera me vio súper nervioso porque me iba a sacar sangre. Y por hacerme, digamos, una conversación me dice, ¿y usted a qué se dedica? Yo le dije, no, sáqueme sangre nomás porque si le explico finalmente nos vamos a demorar horas, ¿no? Nosotros somos gestores de la reputación, así nos autodefinimos. La reputación es el activo intangible más importante de organizaciones, actores políticos, actores sociales, etcétera. Y con base a la construcción de esa reputación utilizamos varias herramientas, finalmente incluso varias ciencias, ¿no? Nosotros mediamos, decimos, la relación de nuestros clientes con distintos públicos. Por ejemplo, los medios de comunicación. Entonces hacemos relaciones informativas, ¿verdad? Administramos crisis reputacionales, administramos, digamos, relaciones políticas, relaciones comunitarias, por ejemplo, hacemos estudios de percepción de corte cualitativo y leemos el contexto político y somos actores de lectura del contexto político más como un insumo secundario a lo que en verdad hacemos finalmente, ¿no? Es decir, la comunicación es parte de, finalmente, o quizás desde el puerto de llegada de todo lo que nosotros hacemos. Todo lo que nosotros hacemos, digamos, es como un brebaje que termina siendo servido en la comunicación, digamos así, ¿no? Entonces, la comunicación como parte fundamental, pero en la construcción de la reputación, y la reputación es el objetivo final de nuestro trabajo. Muy interesante. Ya me contarás si estás lleno de clientes en estos tiempos, donde yo sostengo que hay un asesinato reputacional cotidiano, muchas veces desde medios de comunicación o lo que ha venido operando en la política. Tal vez una última duda que me surge. Tu segundo apellido es Müller. Este es un apellido de origen europeo. ¿Ya mucho tiempo tu familia establecida aquí o tus abuelos, tus bisabuelos? ¿De dónde proviene? Y tú eres quiteño, Pedro. Yo soy quiteño de cepa, sí, nacido en La Floresta, es más. Mis padres igual. Claro, el padre de mi madre migra desde Bélgica, ¿no es cierto? Contratado, digamos, para hacer asesoría en temas de ingeniería estructural, sobre todo me parece que en la pasteurizadora Quito, capaz que voy a cometer algún error de precisión y mi madre me va a matar, pero claro, él viene, digamos, migrante y se establece aquí, ¿no? Müller es un apellido muy, muy común en Europa, entonces puedes verlo en Bélgica, Alemania, en varios estratos sociales, etcétera. Esa es como la historia, digamos, del abuelo. Gracias por compartir esto con la audiencia de Frecuencia Política, a pesar de que efectivamente verifico que eres un quiteño de cepa. Las veces que hemos podido conversar, creo que nos encontramos en esos quiteñismos. Así es. Así que un gusto que estés con nosotros, Pedro. Topabas una cosa que es importante para efectos de la entrevista que queremos hacer contigo, o el diálogo, la conversación que queremos hacer contigo. Dices, leemos el contexto como un elemento secundario, adicional, de soporte a lo que realmente hacemos.
pero el contexto en este momento está, digamos, muy interesante de ser leído, no sé si compartes eso, muy movido también, y te quisiera llevar allá un poco para que compartas la lectura que tienes sobre el momento, o un momento un poquito más largo, a pesar de que en cambio los que venimos de la sociología política a veces sostenemos que las coyunturas son realmente de espacios de tiempo bastante grandes porque a veces trabajamos en dimensiones temporales mucho más grandes, ¿no? Pero si solamente vamos a esto, ¿no es cierto? Más de 4 meses de inicio del gobierno de Guillermo Lasso, ¿qué puedes advertir? ¿Es un inicio o son unos 4 meses con unas ondulaciones? No sé si tú coincidas, un posicionamiento sobre su trabajo para atender digamos, la pandemia con el tema de la vacunación de muy buena calificación, yo diría que una calificación sobresaliente, pero en el resto de cosas no puede carburar adecuadamente, ¿no es cierto? Y empieza a generarse él mismo un conjunto de elementos. Los iremos conversando, pero déjame terminar de decirte solamente estos 3. No veo cumplimiento de ofertas de campaña. Veo muy mal asesoramiento político, muy mala gestión política. Ya te toparé eso porque me parece que ahí puede haber un conflicto regional. Y aparece este último tema de los Pandora Papers que creería yo va a golpear este arranque de gobierno. 4 meses, Pedro, ¿cuál es tu lectura? A ver, lo primero que nosotros, digamos, somos absolutamente estrictos es hacer lecturas de contexto y lecturas políticas con metodología. Yo siempre repito esto y puede parecer una tontería, pero en el Ecuador finalmente las lecturas políticas muchas veces nacen desde la opinión factualizada, es decir, sin ninguna metodología, sin ninguna fuente, ¿no es cierto? Y varios analistas confunden, ¿no es cierto?, el análisis con opinión. Eso es como muy grave y de eso nosotros consumimos, ¿no es cierto? Es decir, la gente que estamos leyendo los periódicos o viendo los noticieros. Nosotros somos muy estrictos y yo creo que nos casamos finalmente con una metodología que se llama la Actor Network Theory, ¿no es cierto?, muy desarrollada finalmente en la filosofía y sociología francesa ahorita por Bruno Latour, en donde nos invita finalmente a hacer lectura de los elementos y las redes que se están moviendo en determinado contexto, ¿no? Entonces, te resalta la importancia del marco y del contexto, sí, pero te dice, pon sobre la mesa los elementos, los actores y cómo se están relacionando finalmente, ¿no? Esa es la manera como nosotros hacemos la lectura política. Ahora, estos 4 meses de gobierno, digamos, o sea, para empezar, finalmente las lecturas políticas en el Ecuador siempre son difíciles porque yo creo que de un buen tiempo, de unos 20 años acá, nada está en su lugar, siempre digo yo, ¿no? Es muy difícil leer el contexto político porque de una u otra manera, ¿no es cierto?, se trastocaron las relaciones políticas y tú veías, por ejemplo, ¿no es cierto?, durante los 10 años de correísmo que, digamos, se trastocaron las identidades políticas, digo yo, ¿no? Entonces veías, por ejemplo, a la izquierda, qué sé yo, Movimiento Popular Democrático, etcétera, defendiendo la libertad de expresión, que nunca fue su lucha y su causa, y veías, por ejemplo, al movimiento Creo defendiendo los derechos de los jubilados, por poner un ejemplo. Entonces era como muy difícil hacer esa relación identitaria, ideológica, actor, ¿no? Estos 4 meses yo creo que más bien han tenido como una estabilidad política de algo que a mí me ha llamado muchísimo la atención también, que es una inyección de optimismo brutal, me parece a mí, ¿no es cierto? Que yo puedo crear 2 hipótesis derivadas, ¿no es cierto? El primero es el fracaso de un gobierno absolutamente inepto como el de Moreno, que elevó los niveles de pesimismo nunca antes visto, ¿no? Es decir, ni siquiera en la época de la crisis financiera a finales de los 90 se tenía ese pesimismo palpable, evidentemente aquí involucra finalmente la pandemia, pero ya pre-pandemia los niveles de pesimismo venían creciendo. Solo por darte un ejemplo, Sedatus habla de que en abril se cerraba finalmente el gobierno de Moreno con 88.70% de percepción pesimista en el Ecuador, ¿no? Y esta cifra cae absolutamente hasta 25.40 en agosto, ¿no es cierto? Yo creo que mucho tiene que ver con el desenvolvimiento de un gobierno, del gobierno de Lasso, que si bien se entró finalmente en el tema de la vacunación, yo siempre digo esto, la vacunación no es solo un hecho de vacunación, es un hecho político sin precedentes. ¿Por qué? Y aquí le meto a la política, porque finalmente estamos acostumbrados a un país en donde las ofertas de campaña no se cumplen, finalmente, ¿no? Y además veníamos de 4 años en donde teníamos un presidente que decía voy a vender los aviones de cadena nacional y no vendía los aviones en cadena, ¿no es cierto?, en cadena nacional. Seguimos esperando el Mundial de Fútbol, ¿no? Seguimos esperando el Mundial de Fútbol, el tren playero, es decir, un presidente que no entendió el poder de la palabra y de la acción y que no le importó finalmente hacerlo. Y eso provocó un desazón que fue fácilmente, digamos, dado la vuelta por el gobierno de Lasso. Entonces yo creo que la vacunación en sí mismo no es solo un acto de logística impresionante, sino es un hecho político que resignificó el cumplimiento de la palabra de un presidente.
Yo creo que eso no es menor. Y con eso, digamos, con esos niveles de optimismo, además crecientes, como te decía, 53.9% en agosto de la gente, ahora se sentía, 53.9 puntos subió el optimismo de la gente, ¿no es cierto?, hasta cerrar en 58.9%. Y eso para mí es sin precedentes, y sí había o hay una inyección de optimismo, ¿no? Una inyección de optimismo que además te plantea dos países, que era lo que yo ponía en un hilo de Twitter, que es lo que más me llamaba la atención, ¿no es cierto? El país de la percepción con altos niveles de optimismo, pero el país de la realidad, ¿no? Cuando tienes finalmente 60.000 ecuatorianos entre enero y mayo que han salido y no han regresado, 1.6 guayaquileños mueren por crímenes violentos al día, ¿no? Es decir, unas cosas escalofriantes, 78% de los usuarios del Chulco son mujeres, decía un estudio de un economista apoyado por una multinacional, un buró de crédito, que pagan hasta 1.200% de interés al año, ¿no es cierto? Entonces, son esos dos Ecuadores, el Ecuador de la percepción y el Ecuador de la realidad finalmente, y la gran pregunta es, ¿qué es lo que va a pasar cuando estos dos Ecuadores se encuentren? ¿No? Y ese creo que es, digamos, como el gran tema o el gran cortapisas de este proceso que estamos viviendo. Muy interesante, y pones muchas cosas que podemos desarrollar y conversar. Quiero empezar con una que me surge cuando dices hay una gran inyección de optimismo en la sociedad ecuatoriana. Muestras de estos datos de cómo cae el pesimismo a niveles bajos, cómo sube también una buena calificación sobre el gobierno. Eso, Pedro, a tu juicio, tiene un elemento favorable y uno desfavorable. ¿Qué quiero decirte con esto? Que inflas las expectativas de tal forma que cuando empiezas a ver los primeros, ¿no es cierto?, tropiezos, ni siquiera digo caídas ni grandes resbalones, sino los primeros tropiezos, te empiezas como a frustrar. Voy a ponerte dos ejemplos del tema de voy a arreglar los principales problemas del país en los 100 primeros minutos, o otras ofertas de campaña, como el crédito de $1,000, ¿no es cierto?, a 30 años con tasas de interés del 1%. Termina siendo esta inyección de optimismo, esta inyección anímica favorable en la sociedad ecuatoriana, una especie de espuma de cerveza que sube muy rápido, pero que también tiene posibilidades de bajar muy rápido. Digamos, de expectativas del enemigo más cruento que puede tener un político, ¿no? Ni siquiera su oposición. Y lo que tú dices tienes toda la razón, finalmente, ¿no? Es decir, yo creo que el principal problema del gobierno, más allá de la falta de operación política, etcétera, es no entender los timings. Yo decía esto en una entrevista la otra vez. Para mí la política es como un proceso de alquimia, es un proceso químico, donde uno tiene que transformar lo inmaterial en material, pero en un corto tiempo. Si no lo haces un corto tiempo, sucede lo que podría suceder al gobierno de Lazo, que es, ¿no es cierto?, que este alto optimismo empieza a verse golpeado por distintas explosiones que están sucediendo. ¿Qué quiero decir con esto? No creo que la sociedad o el gran segmento de la población se sienta y critica finalmente los Pandora Papers. No creo que le interesa, no creo que lo consume, pero siente un tema de desazón, ¿no? La crisis carcelaria, por ejemplo, genera un gran debate finalmente. Hay unos que están incluso que justifican las matanzas, ¿verdad? Pero esa sensación de otra vez, ¿no es cierto?, una frustración va generando y afectando los niveles de optimismo que estamos viendo, ¿no es cierto? Y es muy difícil taparlo. Entonces, con esto quiero decir que, en efecto, si en un corto plazo no materializas el gran optimismo que tenías, ¿no es cierto?, yo creo que puedes tener consecuencias finalmente con tu gestión en ese sentido, ¿no? Y para mí, digamos, ese gran optimismo debió haber sido materializado finalmente o de alguna manera convertido en por ejemplo, una victoria electoral. Por eso no es tan descabellado el hablar de una consulta popular en ese sentido, ¿no? Ha logrado transformar el éxito de la vacunación, y tú decías, efectivamente es un hecho político, pero ha logrado capitalizar eso políticamente. ¿No sientes que la gestión, digamos así, sanitaria, la gestión administrativa de ese hecho no se traduce necesariamente en un éxito político? Porque yo veo la Asamblea Nacional permanentemente y en cambio ahí lo que veo, ¿no es cierto?, es un gobierno que ya le cuesta muchísimo viabilizar cualquier iniciativa. Y déjame decirte, entraré eso en el segmento siguiente, porque ahí tenemos más tiempo para desarrollarlo, que en lo absoluto veo una predisposición deliberada de entorpecer su trabajo. Veo muchas, no encuentro otra palabra, veo muchas torpezas en la gestión política. ¿Sientes que no ha habido
o para ponerlo como tú lo decías, es una cuestión de alquimia. ¿Tiene los alquimistas necesarios? ¿Ha logrado transformar su éxito sanitario de gestión, la vacunación, en un éxito político que le dé más, digamos, oxígeno a lo que quiere hacer en los otros ámbitos del económico, por ejemplo? Sin duda no ha logrado finalmente entender y además en ese sentido sí era muy difícil materializar finalmente ese hecho político, ese éxito político, ¿no? O sea, para mí, digamos, el único camino era materializarlo con una victoria electoral porque no había manera, se sabía finalmente que de una u otra manera por la composición de 70% de visión progresista en la Asamblea, que su ley se iba a dar finalmente contra la pared y no tuvo la capacidad de entenderlo. Ahora, pudo haber tenido, digamos, la capacidad de construir estos framings, ¿no es cierto?, y de justificarlo, y que el envío de la ley sea simplemente un peldaño más para justificar una convocatoria de consulta popular, pero en ese sentido, claro, no ha tenido la habilidad de hacer ese proceso de transformación, pero sobre todo no ha tenido la habilidad de hacer un proceso de resignificación de los conceptos, que es lo que más a mí me llama la atención, y que quizás lo podemos profundizar después, ¿no es cierto?, que es la capacidad de poner los conceptos a nuevamente un debate, ¿no? Es decir, porque yo sigo sintiendo que los conceptos que debatimos son los conceptos finalmente que nos heredó el correísmo, ¿no es cierto? No importa si estamos de acuerdo o en desacuerdo, pero seguimos discutiendo sobre eso y el gobierno y sus aliados finalmente no han tenido la capacidad de resignificar esos conceptos. Y aquí quiero acuñar un término que me gustó mucho, que lo dijo Agustín Burbano de Lara en un panel que compartimos. Él decía, el problema es que el gobierno no hace política, le dan haciendo política, ¿no? Y claro, cuando un tercero te da haciendo política, no necesariamente se cumplen tus objetivos y tus intereses. Como la famosa frase, ¿no? Jóvenes, hagan política porque si no, alguien la hará por ustedes. Y efectivamente siento que es lo que está pasando. Me voy al corte, simplemente reacciono a un elemento también señalado por Pedro. Yo coincido contigo, a veces confundimos el análisis con la opinión. No sabía que entre tus lecturas de método está Bruno Latour, que bueno, qué interesante. Y dado que señalaste método, a mí me parece que uno de los problemas esenciales del gobierno para procesar las cosas políticas, al menos en la Asamblea Nacional, y siento que de manera general es la ausencia de método. Es decir, y aquí te dejo una pregunta con la que quisiera retomar, porque nos toca ir a una pausa planteada por la producción, pero esa ausencia de método, o no sé si es que es la ausencia de método, sino un método equivocado, ha llevado a creer, o le ha llevado a creer a él, pero creo que sobre todo a sus colaboradores, de creer que el país es una empresa, es una sucursal bancaria y que tiene que ser administrado bajo lógica gerencial, cuando nos damos cuenta, ¿no es cierto?, de que la política es mucho más compleja y que los países necesitan estadistas más que gerentes. Pero regreso con tu reacción en un minuto nada más con la primera pausa que hacemos aquí en Frecuencia Política. Seguimos conversando con Pedro Donoso, interesante conversación con Pedro Donoso sobre el análisis, no necesariamente la opinión, aunque también le estamos pidiendo sus opiniones, pero el análisis que suele hacer él del contexto ecuatoriano, del contexto político ecuatoriano. Te decía, Pedro, tengo una hipótesis, es que o no tienen método, y por eso están procesando tan mal las cosas, o tienen el método equivocado y creen que llenarse de colaboradores aparentemente exitosos en el mundo privado les va a hacer inmediatamente exitosos en el público, pero son dos lógicas absolutamente distintas y me parece que hay una curva de aprendizaje que le está costando mucho al gobierno. Curva de aprendizaje que te la voy a poner después con otro tema, ¿no es cierto?, sobre la gobernabilidad interna del gobierno, pero ¿tiene método o está trabajando con un método equivocado? Digamos, ahí yo haría una observación de tres elementos que creo que son los adecuados o que podría yo plantear, ¿no es cierto?, que son los adecuados en este sentido. Creo que tú puedas hacer una buena gestión política, ¿no es cierto?, para aplicar finalmente una buena estrategia política necesitas tres elementos, ¿no es cierto? El primero es información. Y yo siento que el gobierno no tiene información, es decir, que no entiende el país que está gobernando. Pero yo me atrevo a decir, Pavel, que nadie entiende el país que está sucediendo ahora. Y yo creo que tiene dos vertientes y dos razones. El primero es porque no tenemos información. El censo que estaba pactado para el 2020, que fue interrumpido por la pandemia, no se ha hecho. Yo no sé cuál es el Ecuador existente actualmente. No sabemos, por ejemplo, incluso después de estos 10 años, porque el censo último se realizó en el 2010, ¿verdad? Y la metodología te dice que tiene que ser cada 10 años, ¿no es cierto? Yo no sé cómo ha cambiado el Ecuador hace 10 años, pero además cómo el COVID cambió las relaciones, digamos, geográficas, poblacionales, etcétera.
no sé si hay más migración urbana-rural, no sé cómo está compuesta esa relación. Entonces, creo que no hay desinformación cuantitativa, que yo repito esto y yo creo que se subestima mucho. Es supremamente importante entender cuál es el Ecuador cuantitativo al que gobiernas, ¿no es cierto? Y un segundo es que yo creo que no tiene información cualitativa tampoco, es decir, y me sorprende muchísimo, ¿no es cierto? Este ha sido, digamos, un proyecto político, una tendencia que ha estado peleando para llegar al poder durante 10 años, que tiene un think tank, si compartimos o no, no importa, pero tiene, digamos, un grupo de gente que piensa finalmente el modelo, los mecanismos, etcétera. Y me sorprende mucho que, por ejemplo, no tenga información cualitativa cuando presentan una ley, por ejemplo, ¿no? Y claro, estoy de acuerdo finalmente que Pachacute, Cunes se puedan oponer conceptualmente a la ley, pero, por ejemplo, tú tienes empresarios que no estaban de acuerdo con la ley. Lo que primero me llama la atención es cómo tú puedes lanzar un proyecto de ley sin tus aliados naturales. Ese es un error de bulto, ¿no? Entonces, creo que no hay información ni cuantitativa ni cualitativa en el primer elemento. Creo que el segundo elemento es, no sé si haya metodología o no, pero esa metodología, si es que la hay, es una metodología que parte del sesgo de confirmación, de no entender finalmente el país real, las dimensiones de las relaciones políticas reales, sino las que yo creo que existen, ¿no? Y ahí hay una frase que a mí me encanta repetir de Mark Twain, ¿no es cierto? Decía, lo que nos mete en problemas no es lo que no sabemos, sino lo que creemos que sabemos, pero que no es verdad. Y ese creo que es, digamos, también un problema, ¿no? No hay una metodología clara de entendimiento, de aplicación, de descripción de los actores, etcétera. Y el tercero son los actores que realizan finalmente esta operación. No es menor que el gobierno finalmente haya reemplazado, entre comillas, ¿verdad?, al Partido Social Cristiano, con quien tenía una alianza, por la democracia cristiana. Esa es, digamos, si ya nos ponemos a hacer una lectura mucho más de la realpolitik, esa es una afrenta finalmente al mismo Partido Social Cristiano y a las relaciones de política geográfica, Sierra-Costa, ¿no? Es decir, volvamos a los 90, ¿quién era el antagonista principal, 90-2000, quién era el antagonista principal del Partido Social Cristiano? Era la democracia cristiana, ¿no? Es decir, porque se disputan un mismo espacio ideológico, ¿no es cierto?, con diferencia geográfica. Entonces, tiene que ver estos tres elementos, ¿no es cierto? Falta información, falta metodología, pero además los actores que están realizando esa dinámica, que además son actores, siento yo también, que se quedaron en el Ecuador de los 90 y los 2000, ¿no? Y no entendieron que hay un recambio finalmente sociopolítico de las relaciones de poder. Te diría bingo, porque cuando te dije que más adelante te haré una pregunta o te llevaré a ese terreno, acabas tú de llegar a este terreno. Que sí, a mí me parece que ahí hay un elemento de esta gobernabilidad o de las relaciones internas del gobierno y de su fuerza política. Solamente déjame subrayar porque me ha gustado mucho, yo coincido contigo, nadie entiende al país en este momento, faltan los elementos, la información, tanto cuantitativa como cualitativa, para hacer la lectura adecuada. Pero si a eso tú pones actores que están efectivamente anclados en los años 90, ¿no es cierto?, en sus prácticas, en su concepción, y además con otro elemento que no sé si tú compartes. Yo suelo decir, Pedro, que el verdadero clivaje que muchas veces diferencia las posiciones políticas en este país no suele ser necesariamente derecha-izquierda, suele ser costa y sierra. Y aquí lo que tienes tú, yo realmente suelo hablar de 14 años del proyecto político del presidente Lasso queriendo prepararse para llegar al poder. Siento que esa preparación, ¿no es cierto?, se quedó más en el papel que en la práctica. Esto en términos técnicos. Ahora, en términos políticos, este es un proyecto de cuño claramente de la costa ecuatoriana y particularmente la ciudad de Guayaquil. Su principal operador político es César Monge, lastimosamente fallece César Monge, ¿no es cierto? Y le entrega la gestión de la política a la vieja dirigencia de la democracia popular. Tienes ahí a Alexandra Vela, se habla de una cercanía, digamos, estrecha de Hurtado, ¿no es cierto? En la asamblea tienes a alguien que viene también de esas filas como Diego Ordóñez, queriendo tomar o tomando protagonismo en los debates, y entonces yo siento que hay un malestar interno significativo. Y si a esto le sumas una falta de éxito en su gestión, déjame ponerte algo para que seguramente tú lo conoces, la ciudadanía, algo lo he comentado, pero al menos si uno ve las últimas 4 semanas en la asamblea, no logra pasar nada, insisto, y no por una posición tosúa de la asamblea, sino por falta de cumplimiento de la ley. No logran definir a los miembros de las juntas de regulación ni financiera ni monetaria porque incumplen la ley. No logran aprobar el presupuesto general porque incumplen la ley. Y no logran pasar una ley que entenderemos habrá sido el santo grial de lo que querían hacer en los primeros años porque incumplen la ley.
no hay ninguna, si tú quieres, posición. Aquí más bien los equivocados son algunos asambleístas que creen que uno puede mirar al lado, ¿no es cierto?, a un costado, cuando lo que tiene que hacer el CAL es verificar, no opinar sobre el contenido de la ley en este momento. Puede ser buena, puede ser mala, pero ellos simplemente verifican que A, B y C se haya cumplido. Y si no cumplen, tienen que devolver esa iniciativa legal. Vuelvo a esto. ¿Tú sientes que eso se está, digamos, comentando en los corredores de la política? Hubo un proyecto, ¿no es cierto?, de cuño más de costa, con su gente trabajando por 10, por 14 años, y resulta que ahora te dan administrando, como decimos los serranos, la vieja dirigencia de la democracia popular, y esto está generando una fricción interna importante. Hay un montón de factores ahí, Pavel, concordando contigo absolutamente hay un montón de factores. El primero, yo también soy de los creyentes que el clivaje finalmente en este país es sierra y costa y ha sido eternamente y así va a seguir siendo, pero también hay mini clivajes, si se puede decir así, estoy maltratando el término, pero hay mini clivajes también. Y yo, cuando Lasso, digamos, ganó las elecciones, se me venía esta reflexión, ¿no es cierto? Es muy difícil conjugar todos los anticorreísmos. ¿Por qué? Porque los anticorreísmos no son homogéneos finalmente. ¿No? Es decir, en el anticorreísmo tú tienes esferas legítimas además y respetables además, ¿verdad? Con varias vertientes. Entonces, claro, no solo es el clivaje sierra-costa, sino también es el clivaje en la costa exportadores e importadores, por ponerte un ejemplo, ¿verdad? Qué sé yo, grandes emporios bancarios con medianos emporios bancarios. En la sierra finalmente igual, exportadores e importadores, grandes agricultores, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, también hay pequeños clivajes, ¿no es cierto? Y yo siento que todos estuvieron en una gran corriente finalmente anticorreísta, porque a eso nos llevó finalmente la segunda vuelta. Claro, cuando tienes tú que apaciguar finalmente y negociar con todos ellos, ahí es cuando se evidencia la dificultad, ¿no? Y ahí se evidencia finalmente la incapacidad del gobierno de sostener un equilibrio en ese sentido. Y mucho tiene que ver con el concepto, que era lo que yo decía, ¿no? Mucho tiene que ver con la falta de preparación del terreno reflexivo conceptual de decir, bueno, estamos en un nuevo momento, más allá de que yo esté de acuerdo o no, no importa, estamos en un nuevo momento. Cuestionémonos si es que las relaciones laborales, por ejemplo, tienen que seguir siendo las mismas que antes de la pandemia, ¿no? No importa que estemos en desacuerdo o en acuerdo. Es decir, ese ejercicio de construir un framing reflexivo es lo que nunca hizo el gobierno, ¿no? El tema tributario, por ejemplo, el tema seguridad social, el tema de las relaciones con los medios de comunicación, etcétera. Entonces, cuando haces eso, te vas convirtiendo de a poco en una verdadera presa de los que te dan haciendo la política, como decía Agustín Urbano, ¿verdad? Que son operadores desde la periferia. Y esos operadores de la periferia van marcando finalmente cómo un gobierno tiene que hacer política y como son tus pares, tú de una u otra manera cedes ese espacio. La pregunta es hasta cuándo vas a ceder ese espacio, ¿no? Porque además se disputan un mismo espacio, los mismos términos, los mismos acuerdos y no vas a poder contentar a todos finalmente, ¿no? Ahora, un elemento vinculado con esto, porque tú señalaste también hace un momento que, y si es que por ahí fuera la hipótesis, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, en este programa lo he dicho. A mí me parece que el gobierno está generando, o su estrategia, una de las estrategias, o la parte esencial de la estrategia del gobierno, es generar un ambiente donde busca desprestigiar a la Asamblea, ¿no es cierto? Busca desgastar a la Asamblea, incluso para sostener las posibilidades de una consulta popular. Me da la sensación que en algún momento parte de sus asesores dirán, bueno, al final entonces tiene que hacer esto por vía consulta popular, no tener que llegar a muerte cruzada y qué sé yo, ¿no es cierto? Los operadores dentro de la Asamblea son absolutamente claros, además, que no son nuevamente operadores de su propio partido, son operadores prestados, si quieres, ¿no es cierto? O son operadores que mañana le pasarán la factura, ¿no es cierto? Que puede ser una factura muy alta, demandando lo que ellos creen que tienen que demandar por haber hecho esas tareas, ¿no es cierto? Me evito ahora el nombre, aunque la gente conoce claramente los denunciólogos del país. Cuando digo eso, es de aquellos que hacen denuncias sin sustento, ¿no? Pero ahí el presidente Lasso, cuando era candidato Lasso, porque estoy yendo a este famoso tema, ¿no es cierto?, de una asamblea que me quiere obstruir, que veo que no es así, sino que les sirve en el discurso para, ¿no es cierto?, desarrollar su estrategia. El presidente hablaba, ¿no es cierto?, del balance de poder necesario entre las funciones del Estado. Los ahora hacedores de la política de su gobierno son los que escribían sobre el concepto de gobernabilidad en los años 90, ¿no es cierto?, nucleados alrededor de Cordes. Y en esa época decían, el problema del país es que no hay gobernabilidad. Entendían la gobernabilidad como la necesidad de que el Ejecutivo tenga mayoría
en la Asamblea Nacional, ¿no es cierto? Y así es como quisieron desarrollar, por ejemplo, la famosa mayoría de la aplanadora en ese momento entre el Partido Social Cristiano y la Democracia Popular. Después les pareció que era una barbaridad que Correa se había convertido en un emperador y no un presidente, justamente porque tenía mayoría en la Asamblea Nacional. Y ahí dijeron, no, lo que tiene que haber es un balance de poderes entre las funciones del Estado. Hoy que está ese balance, Pedro, el presidente lo ha sabido administrar, ha sabido trabajar con él, ha sabido entenderlo, o más bien ahora le toca recular en sus apreciaciones y ahora dice, no, el problema es que no tengo una mayoría en la Asamblea. Y te cierro solo con un último elemento. Además, favorecieron la dispersión en la Asamblea cuando con votos de Creo, ¿no es cierto?, particularmente de Creo y de Alianza País en ese momento, su principal aliado, cambiaron las reglas del juego electoral una vez más para dispersar las fuerzas políticas y hoy, ¿no es cierto?, esto es lo que tienen en la Asamblea y la gran dificultad, porque prácticamente está roto su acuerdo con Pachacutic, la gran dificultad de llevar adelante sus propuestas. Es cambio de discurso, falta de entendimiento, ya hemos dicho que sí, que hay mucha falta de entendimiento. ¿Cómo salir de este atolladero para el gobierno? A ver, es súper complicado, ¿no es cierto? Porque además es complicado porque finalmente el Ecuador es este país de sesgo de autoría, es decir, aquí no importa el qué, aquí importa el quién. Lo que a mí más me llama la atención finalmente es que yo he escuchado durante 14 años hiperpresidencialismo y en estos 4 meses ya empecé a escuchar el chantaje político de la Asamblea al Ejecutivo, entonces, y de los mismos, ¿no? Se acabó. Claro. Es la misma constitución, pero ya no es hiperpresidencialista. Y yo creí que habían cambiado la Constitución. Es decir, de un día para el otro dije, se cambió la Constitución, ya no hay hiperpresidencialismo. Es decir, son los términos que yo puedo acuñar, pero yo veo que no es del mismo gobierno. Yo lo que he aprendido es que la política finalmente es un espacio donde se cotizan favores. Tú escoges cuál es el costo de esa cotización, el más barato o el más caro, ¿no es cierto? Entonces, el gobierno, al no tener operadores, sino al tener comedidos que le dan operando, ¿verdad?, se juega un costo político inmenso, y ese costo político inmenso ahora se lo va a ver. Cuando estos operadores políticos finalmente con Pandora Papers ya les toque pasar la factura. Ahora sí, que no es una factura barata, porque antes del factor Pandora Papers medianamente podía ser barata. Ahora ya no es tan barata, finalmente, ¿no? En lo que sí ha tenido la habilidad del gobierno, y quizás ni siquiera es del gobierno, sino son, como te digo, los operadores desde la periferia, ¿no es cierto? Generadores de opinión, gremios, lo que sea, ¿verdad? Es que han tenido la habilidad de que pongamos un escenario como el teatro, ¿no es cierto?, que el reflector solo apunte a un solo actor y ese actor es la Asamblea, ¿verdad? Es decir, no vamos a negar finalmente que la Asamblea está inmersa en hechos bochornosos, ¿no es cierto? Claro, es sí. Evidente, ¿verdad? Sí. Sin embargo, claro, estos hechos bochornosos no salen solos, ¿no es cierto? Si a la legisladora X se le ofreció y se le dio un cargo, alguien le debió haber ofrecido. Lo interesante de esto es que la capacidad de la construcción del framing ha hecho que el reflector, como en el teatro, esté solo enfocando a un actor y nadie se pregunte quién entregó finalmente eso, ¿no? Y nadie se pregunte cuál es el involucramiento del Ejecutivo en esa negociación. ¿Por qué esto es muy hábil? Porque el gobierno lo que ha hecho es aplicar la política happy face, es decir, la política de aquí no hay política, la política sucia se negocia en la Asamblea, aquí hay gestión, aquí hay vacunas, etcétera. Y claro, te enfoca finalmente a que digas fuera la Asamblea. Lo que sí es, digamos, es de una u otra manera un efecto peligroso, porque estás a un escándalo de que el fuera la Asamblea se convierte en un fuera todos, ¿no es cierto? A reeditar con los niveles de civismo, digamos, que vivimos con el morenazgo, a reeditar una lógica del fuera todos, en donde la lógica es destruyamos todos, que se construyan nuevamente. Entonces, digamos, para resumir, el darle la operación política a comedidos y no a operadores tiene un costo político. Ese costo político te lo cobran en la vuelta de la esquina, ¿verdad? Y cuando no controlas todo, este tipo de escándalos, como por ejemplo Pandora Papers, y más aún cuando tú no has resignificado esos conceptos, te van a hacer que la factura sea mucho más cara. ¿Qué hubiese pasado, por ejemplo, si es que en un inicio, ¿no es cierto?, Lazo y toda, digamos, su tendencia hubiera construido la discusión de por qué es inmoral los paraísos fiscales? ¿Por qué? Porque es justo, porque es legítimo, no digo que estoy de acuerdo o en desacuerdo, ¿no es cierto? Lo que digo es esta generación del debate, porque nosotros aún seguimos consumiendo los conceptos que nos heredó finalmente el correísmo y con base a eso hacemos una sanción social o moral de las decisiones. Y yo creo que ahí esos estamentos han fallado en entender la importancia de esos conceptos. Quiero llegar al tema de Pandora Papers y seguramente, digamos, en este análisis de los 4 meses será de lo último que topemos porque es lo más reciente. Pero antes, porque coincido con tu lectura, el principal error del gobierno no se da antes de asumir,
Recuerda tú cuando el presidente Lasso, todavía no presidente, digamos, el ya electo candidato Lasso para ejercer la presidencia, tiene las conversaciones necesarias, desde mi punto de vista, una conversación indispensable que tenía que haberse dado, que se desarrolló entre los tres principales liderazgos de este país, caso de Correa, caso de Nebot, caso de Lasso, empezando su liderazgo, porque no es un liderazgo consolidado. Esto también, no sé, Pedro, si te dé una pista, porque sí, yo creo que Lasso entró al Salón de la Fama, si tú quieres llamarlo así, ¿no es cierto?, de los liderazgos nacionales, pero muy reciente. No tiene la experiencia de gestión, ni entiende el Estado como lo entiende Nebot, como lo entiende Correa. En realidad él entiende más de empresa privada que de Estado, entiende de campaña y de hacer campañas, pero no efectivamente la dinámica del Estado. Y ahí pudo, ¿no es cierto?, tener sus aliados naturales, quienes le habían acompañado en campaña, el Partido Social Cristiano, ¿no es cierto?, un único punto de encuentro con la Revolución Ciudadana, la necesidad de búsqueda de la verdad, pero bota eso al tacho de la basura por hacer una alianza con Pachacutic, sabiendo que esa alianza, si le duraban 2 meses, ¿no es cierto?, era un gran éxito. ¿No está ahí el principal error político del gobierno, incluso antes de asumir ya la gestión gubernamental? Digamos, yo creo que hay que hacer un análisis de Creo durante estos 15 años de vida, ¿no es cierto? Tú dices, entiende mucho de campañas. Yo, en cambio, no creo, finalmente. Yo creo que Creo, valga la redundancia, siempre fue una maquinaria electoral que nunca entendió el proceso electoral. ¿Por qué digo esto, finalmente? Porque pudo haber sido exitoso, entre comillas, en las nacionales, pero nunca entendió la importancia de ganar las seccionales, por ejemplo. Creo es el movimiento que más ha fracasado en las seccionales, digamos, teniendo buenos números en las nacionales. Entonces, es un proceso muy extraño el de Creo, ¿no? Es como esta maquinaria electoral sin estructura, sin identidad ideológica. Tú ves, por ejemplo, la mutación finalmente de Guillermo Lasso en esta última campaña. Uno fue en primera vuelta, otro fue en segunda vuelta. Y, digamos, asumió el poder, pero la gran pregunta es a qué costo, ¿no? Es decir, nosotros al final de la segunda vuelta hicimos como un medidor, algo no tan técnico, ¿no? Pero era un medidor de cómo Lasso, ganando votos, perdía gobernabilidad. Y era impresionante la relación inversa que había en ese elemento, ¿no? Es decir, ya ganó a cualquier costo porque sabía finalmente que si no ganaba ahora no podía ganar. Y eso te demuestra de una u otra manera, ¿no es cierto?, que asumir a ese costo le va a traer problemas absolutos de gobernabilidad y el no entendimiento, pero más sobre todo él también creerse o construir este framing de el purismo y de la política happy face, ¿no es cierto? Este populismo happy face que yo digo, ¿no es cierto?, de pintar de colores y no tomar las decisiones, claro, que evidentemente muestran que el rompimiento de una alianza, que era la alianza natural con el Partido Social Cristiano, y que además, que yo creo que esa alianza finalmente del Partido Social Cristiano y Creo se veía reflejado en UNES como su legítimo contradictor, que construía un equilibrio normal de poder, un equilibrio normal, digamos, de gobernanza, ¿no es cierto? Entonces tú ibas a tener una alianza, Partido Social Cristiano y Creo, aliados naturales, y su antagonista natural iba a ser UNES, ¿no es cierto? Y Pachacutic y la Izquierda Democrática iban a ser, de una u otra manera, digamos, quizás testigos de esa dinámica política. Eso te iba a dar gobernabilidad. No finalmente el patear el tablero y generar, ¿no es cierto?, una entropía política que ahorita ya nadie tiene el control. Por eso es tan difícil ahora leer. Son 4 meses donde ya nadie tiene control y además donde empiezas a tener, por ejemplo, emergimientos de una oposición mucho más complicada que cualquier otra. Y quiero, por ejemplo, centrarme en el movimiento indígena, ¿no es cierto? Para mí el movimiento indígena ahora se convierte en el fenómeno más interesante de oposición perfecta. ¿Por qué digo esto? Porque pueden seguir haciendo lo que naturalmente hacen, que es una oposición social desde la periferia, calentando las calles, pero ahora ya tienen el poder de hacer oposición desde la política pública en la asamblea. Ese es, digamos, como que cierra el círculo finalmente y por eso se convierte en un actor tan interesante, ¿no? Pero claro, el querer, digamos, patear el tablero, ¿no es cierto?, desde el populismo happy face y desde el purismo, le provoca ahora que todo esté trastocado y que el equilibrio finalmente político no se dé. Muy interesante tu lectura, coincido contigo 100% cuando señalas de esta suerte como de despolitización, ¿no es cierto?, a pesar de estar operando en el terreno de la política, de despolitización que supone esta especie de política happy face. Pandora Papers, tú hablas de los elementos reputacionales, has hablado de 2 elementos, y el uno me encantó como lo dijiste, la expectativa es el enemigo más cruento de un político. Cuando sumas estos 2 elementos, ¿no es cierto?, una expectativa en una persona que ha venido manteniendo un tipo de discurso, ¿no es cierto?, y ves que eso empieza a tambalear, y aparece el tema de Pandora Papers, que
termina siendo un gran boomerang también para el gobierno. Lo de Pandora Papers no es un tuit del expresidente Correa, ¿no es cierto? Ya es un proceso de investigación de cerca de 600 periodistas a nivel internacional con el consorcio de periodismo de investigación. Operan muchos medios de mucho prestigio a nivel nacional, internacional, está la BBC, está El País, está la Deutsche Welle, está, digamos, en el caso ecuatoriano, incluso El Universo. O sea, es una investigación contundente, brutal, ¿sí? Y lo que en algunos casos podría tener, ¿no es cierto?, un elemento solamente ético, si tú quieres, en el sentido de, al final, ¿cómo puede ser que un presidente diga, vengan a invertir en mi país necesita desarrollarse con sus inversiones, pero sus inversiones, las propias, las de él, las tiene fuera? Hay un elemento, ¿no es cierto?, ahí ético, que es lo que resalta en la mayor cantidad de países, pero aquí se asocia con un elemento legal planteado en una consulta popular. Por lo tanto, me da la sensación que es una especie como de callejón, no sé si decirlo sin salida, pero muy complicado o casi sin salidas. ¿Por qué, Pedro? Porque ahí o esos activos sí tributaron en el 2016, ¿no es cierto? ¿Por qué el 2016? Porque ahí hubo una contribución al patrimonio planteado para la ley del terremoto, ¿no es cierto? Por la ley del terremoto. Segundo lugar, ¿no es cierto? Luego se vendieron o se transfirieron por exactamente lo mismo que se tributaron. Si se vendieron, ¿en cuánto se vendieron, no es cierto? ¿Y qué se pagó? ¿Cuál fue el tributo que se pagó por esa venta? Y si se heredaron, ¿no es cierto? ¿Cuál fue el impuesto a la renta, a la herencia que se pagó por eso? Y finalmente, ¿no es cierto?, si todo eso aconteció o si eso no aconteció o no acontece en las mismas cantidades, ¿se vulneró o no se vulneró la regla electoral que te impedía, ¿no es cierto?, tener bienes activos en paraísos fiscales? No nos metamos a la legalidad porque no es tu terreno, tampoco es del mío, pero en este ambiente, ¿no es cierto?, las redes, no sé cómo las has visto, yo las he visto movidas con gente que se queda, digamos, frustrada, con una expectativa golpeada. Esto es cierto lo que tú dices, no va a ser del común, ¿no es cierto?, consumo de la gente, pero la contundencia de la investigación seguramente la mantiene activa por varios meses. Eso minará esa legitimidad que hemos dicho. Creció fácilmente y también termino con esto, perdón, pero hay varias cosas que comentaste que me parecen bien interesantes, ¿no es cierto? Que esta relación inversamente proporcional, a más compromisos para más votos, menos gobernabilidad. La sumatoria de todo esto con un ingrediente como Pandora Papers es un ingrediente más o es una especie de detonante de todos los ingredientes que ya están en la mesa. Yo ponía un hilo de Twitter que este tema, estos eventos finalmente de filtraciones provocan tantas cosas interesantes y lo primero que provocan es el rompimiento de una máxima, ¿no? Que yo descubrí en una pared de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, que decía, la democracia dura lo que dura la obediencia. Lo primero que yo planteé es finalmente, digamos, los políticos de ayer que criticaban a la prensa hoy la van a celebrar y los políticos de ayer que celebraban a la prensa hoy la van a criticar. Otra vez, digamos, entra, digamos, en un tema absolutamente subjetivo y sucedió con las declaraciones de Lasso ayer. Él fue enfático y dijo, ojalá los medios de comunicación contextualizaran mejor. Y es un actor que ha defendido la libertad de prensa, ¿no es cierto?, como una máxima. Y es supremamente interesante, ¿no? Es decir, lo que detona aquí es el cuando su reforma de ley en el ámbito de comunicación apuesta incluso a la no contextualización, es lo que tú dices exactamente, en esto de las cosas no están en su lugar, efectivamente se da esto que tú dices, ¿no? Al capitalismo desregulador, como decía Isa finalmente en su libro, ¿no? Exactamente eso, es decir, a que no haya regulación. Entonces, detona que todo entre en una lógica absolutamente subjetiva, ¿no? Ahí el tema de Pandora y te refleja en otra reflexión, porque además deja ver otras costuras del gobierno que son supremamente interesantes. Por ejemplo, él dice, si es que hubiese habido una violación, el Consejo Nacional Electoral me hubiera sancionado y yo no hubiera podido ser, candidato o no hubiera podido ganar la elección. Pero si el vocal que participó del Consejo Nacional Electoral ahora es su asesor anticorrupción. Es decir, digamos, deja ver muchas costuras, ¿verdad? Que nadie las va a ver, Pavel, y esto hay que ser súper enfáticos, que nadie las va a ver si es que no se lo ponen en escena. Y ahí viene un poco la falencia que siento yo hay en la oposición. Bruno Latour dice, en el siglo XXI, en una entrevista con El País, dice, en el siglo XXI los hechos ya no se defienden solos, hay que salir a defenderlos, a enmarcarlos, a contextualizarlos. Y yo siento que nadie lo está haciendo.
Yo creo que Pandora Papers no va a significar un problema brutal de masas para el gobierno. Lo que sí provoca es que se mate a 1.6 guayaquileños diariamente, eso sí, ¿no es cierto? La crisis en las cárceles, ¿verdad? La sensación de inseguridad, de orfandad del Estado, 80% de desabastecimiento de medicinas finalmente en la red de hospitales de seguridad social, eso sí, pero esto suma a lo que hablábamos en un inicio, ¿no es cierto? Que era la caída del optimismo. Así como subió el optimismo, digamos, yo creo que este tipo de cosas que la gente no entiende, pero le salpican y le generan un desazón por venir de la lógica política, va a alimentar el tema del pesimismo profundamente, ¿no? Entonces creo que ese es el tema, digamos, básico de discusión. Hemos llegado al final de nuestra conversación, interesante conversación, ya haré un comentario sobre ella cuando te despida, pero tal vez un último elemento que no hemos topado, conflictividad social. ¿Se advierte, no se advierte el diálogo? No sé qué lectura tengas del diálogo que se dio este día lunes entre el movimiento indígena y el gobierno. Parece que no salen ambos muy contentos. El movimiento indígena dice voy a hacer una asamblea para ver qué mismo resuelvo. ¿Se advierte un escenario de conflictividad? ¿Cómo sientes, qué sentiste de ese ánimo de las declaraciones finales, tanto de Leonidas Issa como del presidente Lasso al terminar su encuentro? Evidentemente, digamos, el negocio político, ¿no es cierto? Es decir, lo que buscaba la CONAIE no era finalmente el diálogo en sí mismo, sino ganarse un puesto de la legitimidad política, ¿no es cierto? Yo lo que creo es que la CONAIE busca finalmente ser la oposición legítima del gobierno y el gobierno le rehúye porque sabe que no le conviene esa oposición. Yo creo que, en efecto, de una u otra manera habrá no sé si un estallido social, pero una oposición, digamos, en la periferia, y ahí otra vez viene la carta del optimismo y del pesimismo, ¿no? El momento en que el pesimismo empiece a reinar, yo creo que esas oposiciones en las calles pueden transformarse en un estallido social, si es que se da la capacidad de transformar, como te digo, ese optimismo en pesimismo, ¿no? Solo ahí yo vería finalmente que habría un tema de complicación, salvo que se sigan, digamos, sumando las crisis y que el gobierno siga sin poder responderlas. Interesante, fresca y lúcida lectura la que ha hecho Pedro Donoso de la realidad ecuatoriana. Hemos tratado de leer desde varias aristas en estos 4 meses, un poquito más, del gobierno del encuentro, el gobierno del presidente Lasso, sus desafíos, digamos, lo que ha venido haciendo, pero sobre todo seguramente sus errores, ¿no es cierto? Ya le quedará al gobierno la posibilidad de leer esto con precisión y hacer las correcciones que el caso amerite. No nos equivocamos cuando decíamos que íbamos a tener una muy interesante entrevista y conversación con Pedro Donoso. Así ha sido y esperemos que la próxima conversación interesante sea pronto, Pedro. Te agradezco mucho. Te mando un abrazo. No, encantado, Pavel. Gracias por la generosidad de la invitación. Un abrazo. Y con nosotros nos vemos la próxima semana aquí en Frecuencia Política, el próximo miércoles. Y ya sabe que si usted no alcanzó a escucharnos, ahora a las 6 de la tarde aquí en Radio Pichincha Universal, tiene la opción de ver nuestro reprise a las 9 de la noche en Pavel Muñoz Asambleísta, la cuenta de Facebook. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Gracias por acompañarnos. Aquí termina Frecuencia Política. Hasta la próxima semana.